Yo creo que una de las instancias más importantes, más interesantes, más fascinantes de la fertilización cultural cruzada entre naciones, entre grupos étnicos, entre comunidades, se puede encontrar en la música. Los ejemplos más básicos serían, por ejemplo, el compositor ruso que escribe una obra de sabor italiano, los muchos compositores franceses que escribieron música de sabor español, algún compositor estadounidense que escribió una pieza que sabe, huele y se oye a México. Casos hay muchísimos, pero hay uno particularmente interesante que lo es porque es de un continente a otro y porque además se trata de música fundamental. Me refiero a la novena sinfonía llamada Del Nuevo Mundo del compositor checo o bohemio, por decirlo más precisamente, Antonín Dvořák. La historia de esta sinfonía y qué tiene que ver con esta fertilización cruzada cultural entre comunidades es muy interesante. En 1891, una rica señora estadounidense de nombre Janet Thurber se puso en contacto con Dvořák y lo convocó a que se fuera a Estados Unidos a ser el director de un conservatorio, del Conservatorio Nacional de Música, que la señora Thurber había fundado y patrocinado en el año de 1885. Dvořák arregló sus cosas y se fue a Estados Unidos, a Nueva York, en el año de 1892. Y en efecto fue director de este conservatorio entre 1892 y 1894. Ahora, Dvořák era de origen popular, de origen campesino, bohemio o checo, como le quieran decir, el matiz es menor. Y estando en Estados Unidos, pues se admiró, sobre todo en Nueva York, de lo cosmopolita que era esa sociedad y absorbió mucho de esta cultura de los Estados Unidos, que no hay que olvidar que era una cultura relativamente nueva. La cronología cultural de los Estados Unidos no tiene tanto tiempo de desarrollo como muchas otras culturas del mundo y sin embargo tenía mucho que ofrecerle a alguien del origen relativamente humilde de Dvořák en la Europa central. Entonces, mientras estuvo en Estados Unidos, Dvořák por una parte absorbió todas esas influencias del Nuevo Mundo, que fue el título que le puso a su sinfonía, pero por otra parte también le dio algo que es un elemento muy importante en este cruce de asuntos culturales a través de la música. Se llama nostalgia por el terruño. Entonces, además de recorrer algunas regiones de Estados Unidos para aprender de esa nueva cultura, Dvořák se puso en contacto con, sobre todo, de manera particular, con una pequeña comunidad llamada Spillville en el estado de Iowa, que era una comunidad básicamente de inmigrantes bohemios, es decir, de sus compatriotas. Estuvo con ellos, convivió durante un tiempo, fue organista en los servicios religiosos de la iglesia de la comunidad bohemia de Spillville y, por supuesto, lo invitaban a las fiestas. Entonces se escuchaba ahí la música de su patria, la que había dejado atrás para irse a instalar al Nuevo Mundo. Con todo este bagaje, con toda esta nueva circunstancia, Dvořák abordó la creación de su novena y última sinfonía, a la que le puso por título Sinfonía del Nuevo Mundo. Durante todo este proceso, Dvořák llegó a tomar una conciencia y a expresarla así, de que para él no eran cosas distintas la música negra de los Estados Unidos y la música indígena. Aquí podríamos bordar largo y tendido sobre la posibilidad de que existiera realmente música indígena para esas alturas de la historia de los Estados Unidos, pero para Dvořák era lo mismo. Y por supuesto, hombre sensible, músico inteligente, escuchó, asimiló, aprendió y se lo guardó. Y cuando estaba escribiendo la Sinfonía del Nuevo Mundo, dicen que incorporó, si no temas específicos, sí un poco del espíritu de la música de los Estados Unidos, sobre todo la música de ese fantástico género musical popular de raíz esclava, de raíz negra, que son los spirituals. Dicen que el bellísimo tema que toca el corno inglés en el segundo movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo tiene el espíritu, tiene la esencia, tiene los contornos de un spiritual negro. Sin embargo, es música completamente de Dvořák y por ende completamente bohemia. Sin embargo, si le rascamos un poco más, en el primer movimiento de la sinfonía sí hay un tema que prácticamente es idéntico al de un viejo, muy antiguo spiritual que se llama Swing Low, Sweet Chariot. El tema del spiritual va más o menos así: Swing low, sweet chariot, coming for to taking me home. Y si ustedes escuchan el primer movimiento de Dvořák, ahí sobre todo los cornos, aunque también otros instrumentos, tocan este tema de manera casi idéntica. Entonces los musicólogos han dicho, Dvořák oyó este spiritual y lo citó literalmente. Dvořák decía que no, Dvořák decía que era el espíritu de la música que lo rodeaba, pero la cita es tan parecida que muy probablemente sí sea consciente o inconscientemente una referencia al spiritual llamado Swing Low, Sweet Chariot. Y el segundo elemento, que es un poco más complejo, es que durante su estancia en Estados Unidos, Dvořák se había puesto en contacto también con la literatura estadounidense.
y leyó, entre otras cosas, a Henry Wadsworth Longfellow, cuya obra más destacada en este asunto de la fertilización cultural es el gran poema épico Hiawatha. Dicen que Dvorak decía que el espíritu de algunas partes de su Sinfonía del Nuevo Mundo estaba ligado con sus percepciones de la lectura del poema de Longfellow, del Hiawatha, y más importantemente, la señora Thurber, que lo había convocado a dirigir su conservatorio en Estados Unidos, sentía la necesidad, ella sentía la necesidad de que Dvorak escribiera una obra americana, ¿sí? Lo que hizo fue la señora Thurber encargar a un escritor que convirtiera el poema épico de Longfellow en un libreto de ópera, una ópera que nunca se materializó. Dvorak jamás llegó a poner sus manos en ese libreto, y la supuesta ópera Hiawatha de Dvorak sobre Longfellow no existe. Lo que queda como herencia es esta hermosísima Sinfonía del Nuevo Mundo, que, más allá de estos detalles de contacto del espíritu bohemio de Dvorak con la música estadounidense a la que estuvo expuesta, es el hecho fundamental y que importa más que nada, que es una sinfonía absolutamente hermosa. Mi opinión, como la de muchos otros, es que la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak estará fácilmente en el top 10 del hit parade de todas las sinfonías que se han escrito hasta la fecha. Así que la recomendación sería, por una parte, aprender un poco de esta fertilización cultural musical cruzada entre Dvorak y su origen bohemio y lo que escuchó y asimiló en los Estados Unidos, y por otra parte, la escucha pura, placentera de la sinfonía, que es realmente una joya de la historia de la música occidental, y los contactos Dvorak bohemio, Dvorak americano a través de la sinfonía son realmente fascinantes. Gran recomendación, muy importante recomendación. No dejen de escuchar completa la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak.